Buenas tardes. Para continuar con la ronda de seminarios acerca de electrocardiografía, hoy vamos a estar discutiendo acerca de las taquiarritmias supraventriculares, sus principales características electrocardiográficas. Mi nombre es Jesús Santiago, soy médico residente de segundo año del Hospital Universitario de los Andes de Cardiología. Y bueno, agradecer la gestión realizada por el grupo ACUEG. Gracias a ellos estamos llevando a cabo estas clases virtuales de electrocardiografía. Iniciamos definiendo las taquiarritmias supraventriculares como todos aquellos ritmos que se originan por encima de la bifurcación del haz de His. Por lo tanto, en el electrocardiograma vamos a observar una taquicardia de QRS estrecho es menor de 120 milisegundos, es decir, menor de 3 cuadritos pequeños. El ritmo puede ser regular o irregular. Estas taquiarritmias supraventriculares reciben varios nombres: taquiarritmias supraventriculares de la unión, taquiarritmias auriculoventriculares, paroxísticas. El tejido de la unión está muy relacionado en cuanto al automatismo de estas taquicardias. Recordemos que el tejido de la unión recibe su nombre porque es la unión, es donde se unen los tractos internodales del nodo sinoauricular, las ramas de las penetrantes de las de His, la porción muscular donde descansa el nódulo auriculoventricular, y cuando se estimula eléctricamente se desencadena taquicardia con esa duración de menos de 120 milisegundos de QRS. ¿Cómo puede llegar un paciente a la emergencia con una taquiarritmia supraventricular? Las clínicas de las arritmias son muy variables. El paciente puede referir dolor torácico, disnea, palpitaciones, mareos, síncope, ¿sí? Y generalmente el paciente lo último que nos dice es que viene por taquicardia. Se manifiesta con todos los síntomas que les acabo de mencionar, y la presentación puede ser con compromiso hemodinámico leve, moderado o severo. Lo usual es el compromiso hemodinámico leve o moderado. Severo, sobre todo cuando los pacientes tienen cardiopatía estructural o cuando tienen una vía accesoria. En ese caso, la presentación es severa y se manifiesta como edema pulmonar, una descompensación de un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, angina típica, es decir, un síndrome coronario agudo, funcional, o enfermedad cerebrovascular en caso de un fenómeno embólico. ¿Con qué tipo de arritmias nos vamos a encontrar en la emergencia? ¿Qué tipo de taquiarritmia supraventricular? Las vamos a definir en dos grandes tipos. Primero, las taquiarritmias supraventriculares paroxísticas son aquellas. El término paroxístico define un grupo: inicio y terminación súbita. Si no es así, no entran en este grupo. Las paroxísticas supraventriculares son taquicardia por entrada intranodal común, taquicardia por entrada auriculoventricular, taquicardia de la unión auriculoventricular, taquicardia atrial ectópica unifocal. Estas son las más comunes, tienen un ritmo regular, QRS estrecho la mayoría de las veces, con excepciones que más adelante vamos a comentar. Y luego la fibrilación auricular, el flutter auricular, las taquicardias auriculares multifocales, que por sus características electrocardiográficas las vamos a tratar al final. Vamos a empezar con las de RR constante. Y también existe otra clasificación en donde las taquiarritmias supraventriculares se enumeran de acuerdo hacia el nodo auriculoventricular. Es el principal mecanismo del circuito de la arritmia. Es decir, cuando la taquicardia supraventricular reincide o la reentrada se encuentra en el nodo auriculoventricular, como por ejemplo las paroxísticas, las reentradas auriculoventriculares, las reentradas intranodal, las reentradas en la unión, al nosotros hacer un masaje carotidio o colocar o hacer un bloqueo del nodo B, estas taquiarritmias desaparecen. Pero en el caso de que sea una fibrilación auricular, un flutter, una taquicardia sinusal, al nosotros hacer masaje carotídeo o colocar adenosina, se disminuye la frecuencia ventricular, pero la taquicardia no se autoelimina. Por lo tanto, otra forma de clasificarla serían así: cuando taquicardias dependientes del nodo AB, que son las paroxísticas supraventriculares, y las no dependientes del nodo AB. Es decir, en esos casos el latido sí pasa por el nodo AB, pero no es el miembro fundamental de la taquicardia, no es el miembro fundamental del circuito.
Por lo tanto, es un pasivo. En cuanto ya a los términos del electrocardiograma, el primer concepto que les voy a traer aquí es el intervalo RP. ¿Sí? No es el PR. No tiene nada que ver con el PR. RP, inicio de R, inicio de P. En este trazo electrocardiográfico notamos que medimos desde el inicio de la R hasta el inicio de la P. En este trazo electrocardiográfico, desde el inicio de la R hasta el inicio de la onda P. Y en este trazo electrocardiográfico igual, desde el inicio de la R hasta el inicio de la onda P. Si nos damos cuenta, este intervalo RP en este trazo, en relación a este es corto, este es largo. Para yo decirles a ustedes lo que es corto o lo que es largo, tenemos estos criterios. Intervalo RP corto es aquel en el cual el RP es menor que el 50% de la frecuencia de la taquicardia. Por ejemplo, aquí. Tenemos aquí el RR, nos da esta frecuencia cardíaca. El RP corto va a ser el que esté menor del 50%, es decir, menos de la mitad de la taquicardia. Por ejemplo, en este RP corto, observamos un RP corto, vemos RP, la longitud, la mitad de la taquicardia estaría aquí, por lo tanto, este es un RP corto, menor de 70 milisegundos. Diagnóstico, taquicardia por reentrada intranodal común. Con el RP corto hacemos el diagnóstico de una de las principales taquiarritmias supraventriculares. En cuanto al RP largo, observamos RR, la mitad de la taquicardia, la mitad de la longitud de ciclo, y vemos que el inicio de R, inicio de P, es mayor que la mitad de la taquicardia, por lo tanto lo catalogamos como RP largo. Diagnóstico, taquicardia auricular ectópica unifocal. Por lo tanto, medir el intervalo de RP nos da el diagnóstico de las dos principales taquiarritmias supraventriculares con las cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra profesión. Y aquí abajo tenemos este trazo electrocardiográfico en donde medimos inicio de R, inicio de P. Sigue siendo corto porque si nosotros no tenemos RR, nos ponemos en la mitad, sería aquí. El RP está menor del 50% de la frecuencia, pero es mayor de 70 milisegundos. Por lo tanto, el diagnóstico, taquicardia por reentrada auriculoventricular. La taquicardia que implica una vía accesoria. Por eso comencé, en cuanto al electrocardiograma, mencionando el intervalo de RP, porque nos da los tres principales diagnósticos en cuanto a las taquicardias supraventriculares. RP corto, sabemos, taquicardia por entrada intranodal común. ¿Por qué? Porque en el RP corto, la R y la P están cerca, unidas, la reentrada se da en el centro del corazón, por lo tanto la R y la P se inscriben casi al mismo tiempo y el RP es corto, menor de 70 milisegundos. En cambio, en cuanto a las taquicardias por reentradas auriculoventriculares que implican una vía accesoria, la aurícula despolariza el ventrículo, luego que se forma el QRS, sube a la aurícula, despolariza la aurícula, y en ese retorno, en esa vuelta que da despolarizando el ventrículo y luego subiendo por una vía accesoria a la aurícula, se demora más de 70 milisegundos y por lo tanto hacemos el diagnóstico con el RP. ¿Sí? De taquicardia por entrada auriculoventricular a través de una vía accesoria que más adelante vamos a explicar para entender y comprender los mecanismos de reentrada. Fijamos en este trazo electrocardiográfico, inicio de R, inicio de P, mayor de 70 milisegundos. Recuerden que un cuadrito pequeño son 80 milisegundos. Diagnóstico, taquicardia por entrada auriculoventricular o taquicardia por entrada AB, que implica una vía accesoria. ¿Sí? Recordemos que en este caso hay una vía accesoria que comunica las aurículas con el ventrículo. Cuando se despolariza el ventrículo, la vía accesoria ya está lista para conducir, por lo tanto el impulso se devuelve a la aurícula derecha. En ese retorno se genera más de 70 milisegundos, a diferencia de la reentrada intranodal común, en donde la R y la P están juntas, porque la reentrada se da en el centro del corazón. No tiene que bajar y volver a subir. ¿Sí? El tiempo es mucho menor porque la reentrada
se encuentra cerca en la mitad del corazón. En cuanto a este electrocardiograma, vamos a analizarlo. Vemos taquicardia QRS estrecho, pero aquí ya vemos una onda P que precede a cada QRS. Y si nosotros medimos inicio de R con inicio de P, nos damos cuenta que el RP es mayor que el 50%, aquí sería la mitad. Vemos que el RP es mayor que la mitad de la frecuencia de la taquicardia, un RP largo. Por lo tanto, el diagnóstico es taquicardia auricular ectópica unifocal. No hay otra. Y cada vez que nosotros miramos en taquicardia un RP largo, vamos a pensar en una taquicardia auricular ectópica. El RP lo vamos a medir solo en taquicardia. Observemos este trazo electrocardiográfico. Tenemos un ritmo regular, QRS estrecho, taquicardia supraventricular y le vamos a poner nombre y apellido. Entonces nos damos cuenta aquí en B1, ¿sí? RS, R', pareciera una morfología de bloque de rama derecha. Esta melladura que nosotros estamos viendo aquí es la P, ¿sí? Entonces, como truco, cuando enfrentemos a este tipo de taquicardia, vamos a buscar la onda P antes y después del QRS, ¿sí? A veces nos enfocamos en buscarlas antes del QRS, pero antes del QRS solamente son las taquicardias simultáneas, las taquicardias auriculares, pero después del QRS están las paroxísticas, las que ya les nombré. ¿Y qué hacemos? Si vemos la P que está deformando a la parte final del QRS, medimos el RP y nos va a dar corto. Por lo tanto, corto es menor de 70 milisegundos. Pseudo R, esto asemeja una R en B1, y esta melladura que se ve en la cara inferior, que sería de 2, de 3 y ABF, esta melladura que se ve aquí es la P, después del QRS, ¿sí? Y si nosotros medimos inicio de R, inicio de P, nos da corto. Por lo tanto, el RP es fundamental, nos da diagnóstico de taquicardia por entrada intranodal común, taquicardia por entrada nodal. Aquí con zoom vemos la derivación B1, entonces nos damos cuenta. RSR', pseudo R en B1, ¿sí? La R se inscribe después del QRS, y si nosotros medimos nos da menor de 70 milisegundos. Diagnóstico, taquicardia por entrada, nodal común, igual en cara inferior. Entonces vamos a buscar pseudo R en B1, vamos a buscar esta melladura que tiene que estar en todos los complejos, no es que lo vamos a ver en uno, va a desaparecer en otro, lo vamos a ver, no, tiene que estar en todos los complejos, igual en la cara inferior. Con esto vamos a hacer el diagnóstico de reentrada intranodal común, cuando el RP sea corto, menor de 70 milisegundos. Y aquí observamos el mecanismo de reentrada de la taquicardia por reentrada intranodal común. Aquí tenemos el nodo auriculoventricular, tiene dos circuitos o dos brazos, uno rápido, uno lento. Cuando baja el impulso por el nodo AB, conduce primero hacia los ventrículos, estimula los ventrículos, se forma el QRS e inmediatamente desporaliza, se devuelve hacia la aurícula, pero a una velocidad rápida, y se forma luego la P. Por lo tanto, como primero se estimula el ventrículo y luego el impulso sube por una reentrada hacia la aurícula, la P está al final del QRS, está cerca del QRS. Por lo tanto, entendiendo este mecanismo de reentrada que se da en el centro del corazón, en este espacio, el tiempo en bajar y subir es más corto, el RP es más corto, por lo tanto es menor de 70 milisegundos, y con esto hacen el diagnóstico de una reentrada intranodal común. Observemos este otro trazo electrocardiográfico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la P. Y como truco, la buscamos antes o después del QRS. Si la onda P deforma el QRS, está al final del QRS, deformando el QRS, nosotros vamos a decir que esto es pseudo R, esta melladurita que se ve aquí. Igual en cara inferior, esta melladurita que se ve una onda S, esto que se ve una onda S, esta es la P, P retrógrada, ¿sí? Por el mecanismo de reentrada que les acabo de mencionar. Que se inscribe primero el QRS y luego la P, por eso la P va después del QRS. Aquí hay varias variantes electrocardiográficas de pseudo R. Vemos en B1, 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 esa melladurita allí, que está en todos los complejos, y en cara inferior esa
pseudo S que se forma con diferentes características, la vamos a buscar en pacientes en taquicardia. Si nosotros medimos el RP, nos va a dar corto, y con esto hacemos el diagnóstico. En el 70% de los casos, no vamos a ver la P. No está antes, no está después, se inscribe dentro del QRS. En este caso, la velocidad con que desporaliza la aurícula y el ventrículo es tan alta que cuando se inscribe la onda P, cuando se inscribe la onda P al mismo tiempo que el QRS, una onda que se inscribe de menor voltaje al mismo tiempo que otra onda de mayor voltaje se pierde. Por lo tanto, nosotros no la vamos a ver porque la aurícula y el ventrículo se están despolarizando a alta velocidad al mismo tiempo y la onda Q es de mayor amplitud y la P se pierde, no la vemos. Si no está antes, no está después, está dentro del QRS. Y en el 30% lo vamos a ver aquí, deformando la parte final del QRS. ¿Sí? Entonces, con esta variante, 70-30% podemos hacer diagnóstico de taquicardia por entrada intranodal común. Cuando no la vemos, la diagnosticamos porque está dentro del QRS. Y si la vemos después, la medimos. Si no da menos de 70, hacemos el diagnóstico. Observemos esta otra taquicardia de RR regular, QRS estrecho, y observamos que tiene onda P. ¿Sí? Como truco les comentaba, la buscamos después del QRS. Y le encontramos aquí, cara inferior, de 2 de 3 ABF que representa la cara inferior, y si nosotros medimos inicio de R con inicio de P, esto nos da mayor de dos cuadritos pequeños, mayor de 70 milisegundos, que es la otra taquicardia supraventricular paroxística, que es una reentrada auriculoventricular. Diferente a la nodal, el RP sigue siendo corto porque es menor que el 50%, es decir, es menor que la mitad de la frecuencia de la taquicardia, pero es menor de 70 milisegundos. En este caso, nosotros planteamos una taquicardia por reentrada auriculoventricular probablemente asociada a una vía accesoria, a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si un paciente nos llega y nos comenta que tiene de antecedentes un síndrome de Wolff-Parkinson-White y vemos una taquicardia, nosotros vamos a sospechar en una reentrada auriculoventricular con una vía accesoria y tenemos que remitirlo a la electrofisiología luego de que bajemos la frecuencia. En esta imagen se observa el mecanismo de reentrada en un paciente con una vía accesoria, arriba la aurícula, el impulso baja, tiene dos vías, una rápida y una lenta. La lenta es necesaria para que el impulso se tranque. En este momento, cuando el impulso baja, conduce primero por la vía rápida, entre aurículas y ventrículos, pero la conducción de aurículas a ventrículos se da de músculo a músculo, porque aquí no hay tejido de conducción especializado. Lo que separa la aurícula del ventrículo es el aparato fibroso. Por lo tanto, la conducción se da de músculo a músculo y es mucho más lenta. Por lo tanto, al principio se forma esa onda delta, el QRS, la porción inicial es ancha, pero luego que el nodo B pase su periodo refractario, desporaliza el ventrículo, los dos impulsos se unen y el paciente queda con un QRS preexcitado, un PR corto, un QRS mayor de 0,12 y sigue siendo un paciente con sigue clasificándose como un paciente con taquiarritmia supraventricular, pero el QRS mayor de 0,12 en estos casos. ¿Cómo se desencadena una taquicardia en un paciente con una vía accesoria? En este caso se forma una extrasístole auricular, se adelanta un impulso, cuando llega al nodo B, tiene dos vías, una rápida y una lenta. La vía rápida está bloqueada porque este impulso se adelantó, todavía está en periodo refractario absoluto, conduce normalmente por la vía normal, es decir, nodo B, haz de His, despolariza el ventrículo, baja todo por el ventrículo, y cuando ya sube, ya la vía rápida está permeable para conducir y se devuelve. Se devuelve hacia la aurícula y por lo tanto se forma el QRS y después la onda P, porque el impulso despolariza el ventrículo y sube por la vía accesoria hacia la aurícula. Este circuito que da de macro reentrada nos explica que el paciente tiene un RP largo. ¿Sí? Cuando se forma el extracístole auricular, que es relativo que se adelanta, la vía rápida está bloqueada porque ese impulso se adelantó, despolariza por la vía normal
y luego que desconecta por la vía normal, sube hacia la vía accesoria, hacia la aurícula. Por eso la P es retrógrada y mide mayor de 70 milisegundos. Aquí hay un esquema de cómo puede desencadenar una taquicardia un paciente con una vía accesoria. Entonces, el paciente puede tener, el paciente conduce desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular y puede bajar los impulsos por la vía accesoria. Pero ¿qué pasa? Cuando el impulso baja por la vía accesoria, el nodo sinusal también envía un impulso normal hacia el nodo AB. El nodo AB tiene un periodo refractario lento, tiene un tiempo de retardo, mientras tanto el QRS se va formando, se forma la onda se forma la onda delta, que es secundaria a la activación de la vía rápida que baja por este lado, pero como les comenté, la vía rápida conduce mal, conduce lento, no tiene HTV, no tiene sistema de conducción especializado, y se va formando esta melladura, que es la onda delta. Pero la parte inicial del QRS, luego que baja el impulso por la vía normal, llega al HDI, conduce rápido y el QRS se queda estrecho. El QRS se queda estrecho. Pero sí pierde la línea isoeléctrica. Por lo tanto, el PR es corto, QRS es ancho por la onda delta, pero no está en taquicardia, está preexcitado. En la imagen B, lo contrario. El paciente baja sus impulsos de forma normal por el nodo AB, pero cuando despolariza el ventrículo sube por una vía accesoria y forma la onda P. Por lo tanto, este tipo de taquicardia, que es la que les mostré anteriormente, se llama taquicardia auriculoventricular ortodrómica, por una vía accesoria. El RP es corto, sí, pero mayor de 70 milisegundos. ¿Por qué? Porque tiene que bajar todo el ventrículo, despolarizar todo el ventrículo, y cuando sube, ya esta vía accesoria está permeable y se devuelve, y hace este circuito. Se llama movimiento circular ortodrómico, ¿sí? Por otro del normal, es decir, baja el impulso normal, pero se devuelve por una vía accesoria. Por lo tanto, el RP es mayor de 70 milisegundos. Cuando nosotros lo medimos en una P retrógrada, pero como da toda esta vuelta, el RP es mayor de 70 milisegundos. Tenemos en la C, este tipo de taquicardia antidrómica, ¿sí? Ya va en contra, ¿sí? En contra. Es decir, baja el impulso por la vía accesoria y sube por el nodo AB. El nodo AB conduce de forma, es muy malo para conducir en forma retrógrada. El nodo AB conduce de forma anterógrada, de aurículas a ventrículas. De forma retrógrada es muy malo para conducir. Por lo tanto, esta taquicardia se autolimita. Pero en caso de que se mantenga, sobre todo es cuando el paciente baja, el impulso baja por la vía accesoria y sube por otra vía accesoria y se salta el nodo AB, entonces hace un circuito de macro reentrada, bajando, subiendo, bajando, subiendo, baja por la vía accesoria y sube por otra vía accesoria, y el QRS es ancho porque baja todo por la vía accesoria, y como les comenté, las vías accesorias conducen mal, conducen lento, conducen de músculo a músculo. Por lo tanto, el QRS es ancho y forma parte de las taquicardias supraventriculares. El QRS es mayor de 120 milisegundos, pero es parte de las taquiarritmias supraventriculares, aunque el QRS sea mayor de 120 milisegundos por este mecanismo de reentrada. Observemos este electrocardiograma. Notamos una taquicardia, QRS estrecho. Aquí se me olvidó comentarles otro signo patognomónico, aparte del RP que nos va a dar mayor de 70 milisegundos. Vemos que hay un complejo pequeño, otro alto, complejo pequeño, otro mayor, complejo pequeño, otro mayor. Esto se llama alternancia eléctrica. Y esto es un signo patognomónico de taquicardia por reentrada AB, auriculoventricular, por vía accesoria. Entonces, RP mayor de 70 milisegundos, alternancia eléctrica, no tenemos duda. Esto es una reentrada auriculoventricular por una vía accesoria. Y lo remitimos a la electrofisiología. Aquí en Zoom, del mismo trazo electrocardiográfico, para que veamos este complejo, difiere de este. Menor voltaje, mayor voltaje, menor voltaje, mayor voltaje. Esto es alternancia eléctrica. Y la P es retrógrada, recordemos, porque baja, se inscribe el QRS,
baja por el nodo, la vía normal, nodo sinusal, nodo AB, despolariza el ventrículo, se forma el QRS y luego sube por una vía accesoria y se devuelve a la aurícula y se forma la onda P. Pero como se demora bajando los ventrículos, subiendo la aurícula, hace un circuito de macro retrada, el ERP es mayor de 70 milisegundos en comparación con el ERP, que la taquicardia intranodal, como la retrae en el nodo, en el centro del corazón, esto está cerca, es de menor recorrido, el ERP es más corto. En este caso, el ERP es largo, mayor de 70 milisegundos. Con alternancia eléctrica hacemos un diagnóstico de reentrada auriculoventricular. Ok, aquí tenemos un trazo electrocardiográfico. Vemos que este trazo sí hay onda P, claramente hay onda P antes del QRS. ¿Qué hacemos? Medimos el RP. Entonces, inicio de R hasta inicio de P. Medimos desde inicio de R hasta inicio de P, nos va a dar un RP largo. Por lo tanto, inicio de R, inicio de R, inicio de P, RP largo es mayor del 50% de la frecuencia de la longitud de ciclo de la taquicardia, diagnóstico, taquicardia taquicardia ectópica unifocal, taquicardia auricular, es la misma, taquicardia auricular ectópica unifocal, tiene varios nombres, taquicardia auricular ectópica. RP largo, inicio de R, inicio de P, mayor del 50% de la frecuencia cardíaca, diagnóstico, ya se los comenté, taquicardia auricular ectópica. Aquí está mucho mejor, entonces inicio de R, inicio de P, mayor del 50%, aquí está la P, mayor de la mitad de la frecuencia cardíaca, ya sabemos, así no equivoquemos, tenemos, porque hay otras variantes. También está la taquicardia de Kummel, que también cuenta con esta variante, P negativa, y la taquicardia por entrada intranodal, pero la atípica. Pero esas son son muy poco frecuentes, entonces cada vez que ustedes vean un R, inicio de R y P, inicio de P mayor del 50%, es decir, un RP largo, mayor de la mitad de la frecuencia cardíaca, van a plantear una taquicardia auricular ectópica. Muy probablemente acierten el diagnóstico. En cuanto al... hay muchos algoritmos, ¿sí? Yo, aparte del intervalo RP, con el cual pueden diagnosticar las tres principales, hay otra pregunta del algoritmo, es preguntar si hay más de 2 ondas P por cada QRS. ¿Sí? Entonces, luego que sacamos el intervalo RP, observamos que hay más de 2 ondas P por cada QRS, medimos la frecuencia auricular de esas ondas P. Si la frecuencia auricular, es decir, inicio de P, es mayor de 250 latidos por minuto, es un plotter auricular. No hay duda. Si es menor de 250 latidos por minuto, es una taquicardia auricular. Por la frecuencia auricular también sacamos un diagnóstico. Ahora, si el paciente tiene alternancia eléctrica, que fue lo que les comenté, un complejo de menor voltaje, otro de mayor voltaje, el diagnóstico, taquicardia por entrada auriculoventricular, por la vía accesoria, no hay duda. Si el paciente no tiene bloqueo AB segundo grado, es decir, no hay más de 2 ondas P por cada QRS, no tiene alternancia eléctrica, ¿qué va a hacer? Voy a buscar la P. Si la P no la veo, no está antes, no está después, está en el QRS, está dentro de la R, diagnóstico, taquicardia por entrada nodal. No hay duda. Ahora, si el RP es corto, menor de 70 milisegundos, vuelvo otra vez a la reentrada nodal, taquicardia por entrada taquicardia por entrada nodal. RP corto, menor de 70 milisegundos, taquicardia por entrada nodal. Ahora, si el RP es largo, mayor que el PR, diagnóstico taquicardia atrial, es decir, la misma taquicardia auricular. Esto es lo mismo, taquicardia atrial, taquicardia auricular unifocal. Y las otras variantes que les comenté, que era la taquicardia de Kummel y la taquicardia por nodal atípica, que son muy poco frecuentes. Entonces, frecuencia auricular mayor que la ventricular, ok, le mido la frecuencia de las aurículas. Si es mayor de 250 latidos por minuto, es un plotter, como está muy bien aquí descrito. Inicio de P mayor de 250, casi que menos de un cuadrito grande. Diagnóstico plotter auricular. Si la frecuencia es menos de 250, es una taquicardia auricular. Aquí está el ejemplo. Inicio de P, casi un cuadro grande, casi 300 latidos por minuto, plotter auricular de diagnóstico. Y aquí abajo vemos estas ondas P, de aquí a aquí, hay menor de 250, un cuadro y medio, por lo tanto esto es una taquicardia auricular. Entonces, si ustedes le ven 2 ondas P, ustedes miden la frecuencia. Si la frecuencia es mayor de 250, es un plotter, no hay duda.
Este es un trazo electrocardiográfico de un paciente del hospital. Observemos aquí de uno. Le veo 2 ondas P por cada QRS. ¿Qué hago? Mido la frecuencia auricular. De aquí a aquí hay más de 256, 7 cuadritos. 6 cuadritos. Mayor de 250 latidos por minuto, diagnóstico flóter auricular. No hay ninguna duda. Entonces aquí vemos una taquicardia QRS estrecho, ritmo irregular, pero no vemos onda P visible. Entonces esta es la principal arritmia de la población, pero de la población mayor. Fibrilación auricular. No veo onda P, el ritmo es irregular y la frecuencia del QRS es estrecho. Hago el diagnóstico de taquicardia auricular, de fibrilación auricular. Quiero aquí hacerles énfasis en cómo yo diagnostico o cómo diferencio un flóter auricular, ¿sí? Porque el flóter a veces puede venir con RR variable, es decir, el RR puede ser constante, como puede ser, como en este caso, irregular. ¿Cómo hago el diagnóstico? Fíjense estas ondas P como se dibujan, todas son iguales, ¿sí? Son ondas F. Así las van a llamar, ondas F mayúscula, ondas de flóter, todas son iguales, tienen la misma amplitud, tienen el mismo voltaje. Pero en este caso varía, va de 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, ¿sí? En este caso, cuando nosotros veamos estas ondas que se dibujen bien, pero veamos el ritmo irregular, nosotros vamos a plantear un flóter auricular con respuesta ventricular variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aurícula va a 300 latidos por minuto, el ventrículo no puede soportar 300 latidos por minuto. ¿Qué hace el 9? Por cada 2 latidos de la aurícula le deja pasar uno al ventrículo. Por cada 3 latidos de la aurícula le deja pasar uno. 3-1, 2-1, 4-1, 5-1. Es un modo de defensa. Es un mecanismo de defensa porque el corazón, con una frecuencia cardíaca de 250 latidos por minuto, el ventrículo izquierdo recibiendo 250 latidos por minuto más, está en paro. Es un mecanismo de defensa del nodo auriculoventricular para evitar una parada cardíaca. Y aquí la diferencia es las ondas F irregulares, no se diferencian unas de las otras. Y aquí la fibrilación auricular tiene una frecuencia de disparo casi de 500 veces por minuto y no se diferencian una de la otra, a diferencia del flóter, que son ondas bien definidas. ¿Aquí hay alguna duda? Onda F, ¿sí? La misma amplitud, el mismo tamaño. El RR es variable, ok, porque va variando, ¿sí? La aurícula le manda al ventrículo 400 latidos por minuto, pero el ventrículo no soporta esa carga. ¿Qué hace el 9? Le deja pasar de 2-1, de 3-1, de 4-1. Y la última taquicardia es la taquicardia auricular multifocal, que no la definí, pero que es fácil de diferenciarla de las demás. Primero, diferenciar la fibrilación auricular, que tiene P. ¿Sí? La FA no tiene P. Es una sola onda P por cada QRS, a diferencia del flóter, que puede venir con bloqueo variable, 2-1, 3-1. Una sola onda P, y la diferencia la van a hacer con la morfología. Esta P es diferente de esta P es diferente de esta. Más de 3 ondas P de diferente morfología en la misma derivación les hacen el diagnóstico de taquicardia auricular multifocal. ¿Sí? Es una arritmia desde el punto de vista hemodinámico, esto no va a 120, 130 latidos por minuto, pero es un predictor de alta mortalidad, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada o enfermedad cardíaca avanzada. Bueno, espero que les haya servido de ayuda todos estos tips desde el punto de vista electrocardiográfico. Y bueno, más adelante hablaremos de taquicardias ventriculares en otra oportunidad. Gracias.